En Ensenada, Baja California, mataron al hermano de un youtuber muy polémico. Mataron a Gail Castro. Tiraron así. Marcos Ernesto Gastelum, conocido como Marquitos Toys, no era solo un influencer más, era el rostro joven y carismático de una red criminal ligada al cártel de Sinaloa. Desde su canal de YouTube, donde mostraba armas, fajos de dinero y camionetas blindadas, hasta sus vínculos con altos mandos del narco, como Aureliano Guzmán Loera, el Guano, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán, Marquitos construyó un personaje público en un terreno donde la ley y el crimen ya no se distinguen. En sus videos aparecía junto a sicarios, en campos de entrenamiento, manipulando explosivos y rifles de alto poder, mientras cientos de miles de personas lo aplaudían. Se convirtió en símbolo de una nueva era, la del narco con redes sociales, donde el poder ya no se esconde, sino que se monetiza y se viraliza. Pero esa exposición, lejos de protegerlo, terminó por desenmascararlo. Esta es la historia real de cómo un joven de Culiacán pasó de la fama digital al radar de la justicia mexicana. Pero antes de adentrarnos en todos los detalles de esta fascinante y polémica historia, asegúrate de darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Eso nos ayuda a seguir creando contenido y a que no te pierdas ningún detalle sobre casos que están sacudiendo las redes sociales. Capítulo 1. El estallido del glamour. Marcos Alonso, conocido como Marquitos Toys, se convirtió en el símbolo de una vida de lujos que parecía ser fruto de su esfuerzo. En sus redes sociales mostraba jets privados, autos deportivos, cadenas de oro y fajos de billetes con una naturalidad que fascinaba a sus seguidores. A su lado, Ana Gastelum, su pareja e influencer sinaloense de ascendencia colombiana, complementaba esta imagen con su elegancia, vestidos de diseñador, bolsas Chanel y fiestas interminables donde el champán fluía sin cesar. Juntos proyectaban una vida que muchos consideraban el sueño mexicano. Durante años, Marquitos Toys cautivó a miles con su carisma y estilo de vida. Sus videos, siempre virales, lo mostraban como un hombre auténtico, sin filtros, que reía con sus amigos y repetía su icónica frase: "Aquí no se sufre, compa". Este lema, que encapsulaba su filosofía de vida, resonaba con una audiencia que lo veía como un ejemplo de éxito. Sin embargo, detrás de las risas y el brillo de las cámaras comenzaron a surgir rumores y preguntas sobre el verdadero origen de su fortuna. El punto de quiebre llegó en febrero de 2024 y un Marquitos cuando el mundo de excesos de Marquitos Toys comenzó a desmoronarse. Una operación conjunta entre la Sedena y la Secretaría de Seguridad Ciudadana irrumpió en su residencia en Culiacán. La escena, digna de una película de acción, incluyó soldados encapuchados, puertas derribadas, incrédulo ante lo que estaba ocurriendo. Los gritos resonaban en los pasillos de su mansión, marcando el inicio de un escándalo que sacudiría las redes sociales y los medios de comunicación. La operación no solo expuso las sombras detrás de su vida de lujo, sino que también desató una ola de especulaciones. ¿Era realmente su éxito fruto de su trabajo en redes sociales? ¿O había algo más oscuro detrás de su fortuna? Las autoridades comenzaron a investigar sus vínculos y actividades, mientras sus seguidores, divididos entre la incredulidad y el escepticismo, debatían sobre la autenticidad de su ídolo. La caída de Marquitos Toys se convirtió en un tema de conversación nacional, alimentando titulares y teorías. Este capítulo no solo revela el colapso de una imagen cuidadosamente construida, sino que también plantea preguntas más amplias sobre la cultura de la ostentación en redes sociales. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a creer en las historias que nos cuentan los influencers? La historia de Marquitos Toys es un recordatorio de que detrás de cada imagen cuidadosamente curada puede haber una realidad mucho más compleja y a veces perturbadora. Capítulo 2.
fiestas que gritan alerta. Las redes sociales de Marquitos Toys y Ana Gastelum, que para sus seguidores eran una ventana a un mundo de lujo y diversión, se convirtieron en una fuente de evidencia para las autoridades. Cada video y cada historia revelaban detalles que no encajaban, un nivel de ostentación difícil de justificar para alguien sin un trabajo claro y una exposición pública que parecía imprudente. Lo que para muchos era entretenimiento, para las fuerzas federales era una pista. Las fiestas privadas que compartían en plataformas como TikTok y YouTube eran un espectáculo de excesos, montañas de dinero, armas, mujeres y bebidas en abundancia. Estas imágenes, que antes solo buscaban viralidad, se transformaron en material de inteligencia. Las autoridades comenzaron a analizar cada publicación, cada locación y cada rostro que aparecía en los videos, construyendo un mapa de conexiones que apuntaba a algo más grande. En un país donde el crimen organizado ha aprendido a camuflarse, las redes sociales se han convertido en una herramienta clave para detectar excesos injustificables. Lo que antes era visto como simple entretenimiento, ahora era motivo de una investigación seria. Cada detalle en los videos de Marquitos y Ana alimentaba las sospechas de las autoridades, que no tardaron en actuar. La exposición constante de su estilo de vida no solo los hacía populares, sino también vulnerables. Las fuerzas federales comenzaron a conectar los puntos entre su ostentación y posibles actividades ilícitas. Las fiestas, lejos de ser solo diversión, se convirtieron en piezas clave para entender el alcance de sus vínculos y actividades. Este capítulo no solo revela el poder de las redes sociales como herramienta de vigilancia, sino también la fragilidad de una vida construida sobre la ostentación. Lo que parecía un sueño de lujo y fama terminó siendo el inicio de una investigación que cambiaría sus vidas para siempre. Capítulo 3. De influencer a investigado. En la mente de Marquitos Toys, su vida era un espectáculo cuidadosamente diseñado. Las frases ingeniosas, los viajes en jets privados y los relojes de lujo eran parte de su imagen pública, una fachada que buscaba proyectar éxito y carisma. Sin embargo, los investigadores comenzaron a ver más allá de las apariencias. Cada reloj de lujo, cada maleta llena de billetes y cada libretita con apuntes financieros se convirtieron en piezas clave de un rompecabezas mucho más oscuro. Durante los cateos realizados por la Sedena, se encontraron múltiples divisas, relojes de altísimo valor, libretas con datos contables y una serie de dispositivos electrónicos que ahora están en manos de inteligencia. La casa, que antes era símbolo de éxito y excentricidad, se transformó en una escena de investigación. Cada rincón parecía esconder pistas sobre el verdadero origen de su fortuna y las actividades que podrían estar detrás de su estilo de vida. El influencer, que solía decir vivir a toda madre, enfrentó una realidad completamente distinta. La sonrisa que lo caracterizaba desapareció y las cámaras que antes lo seguían ahora estaban apagadas. En lugar de aplausos de sus seguidores, lo rodeaban preguntas y acusaciones que exigían respuestas. Su imagen pública, cuidadosamente construida, comenzó a desmoronarse bajo el peso de las evidencias. La investigación no solo puso en duda su imagen pública, sino que también reveló la fragilidad de una vida basada en la ostentación. Los objetos confiscados y las pruebas recolectadas comenzaron a conectar los puntos entre su estilo de vida y posibles actividades ilícitas. Lo que antes era admiración por su éxito se transformó en escrutinio y sospechas. Este capítulo marca el inicio de un cambio radical en la historia de Marquitos Toys. Lo que antes era entretenimiento y admiración se convirtió en una investigación que expuso las sombras detrás de su vida de lujo. Su historia es un recordatorio de que en la era digital la exposición puede ser tanto una herramienta de éxito como una puerta hacia la verdad. Capítulo 4. Silencios que hacen ruido. Tras el cateo,
La presencia digital de Marquitos Toys y Ana Gastelum sufrió un cambio radical. Los perfiles de redes sociales comenzaron a desaparecer. Los videos fueron eliminados y las cuentas se volvieron privadas. El contenido que antes era público y viral fue borrado bajo la excusa de recomendación legal. Este silencio, inesperado para sus seguidores, se convirtió en un ruido ensordecedor que alimentó las especulaciones. Ana, quien solía compartir su vida de lujo y desenfado, dejó de publicar de manera abrupta. Las marcas que la patrocinaban se distanciaron y sus seguidores comenzaron a preguntarse qué había sucedido. Marquitos, por su parte, intentó ofrecer explicaciones, pero sus palabras no lograron calmar las dudas. Las autoridades ya lo tenían bajo la lupa y cada movimiento parecía confirmar las sospechas sobre su estilo de vida. Lo que antes era una exposición constante en redes sociales se transformó en evidencia para las investigaciones. Cada publicación eliminada parecía ser una pieza más en el rompecabezas que las autoridades estaban armando. Las redes sociales, que habían sido su mayor fortaleza, se convirtieron en un arma de doble filo, que ahora revelaba más de lo que ocultaba. El silencio de ambos no solo marcó un cambio en su narrativa pública, sino que también dejó en evidencia la fragilidad de una vida construida sobre la ostentación. Lo que antes era admiración por su estilo de vida se convirtió en desconfianza y cuestionamientos sobre el verdadero origen de su fortuna. Este capítulo subraya cómo la exposición en redes puede volverse en contra de quienes la utilizan para construir una imagen. En el caso de Marquitos y Ana, el silencio no solo hizo ruido, sino que también dejó en evidencia que detrás de cada imagen cuidadosamente curada puede haber una realidad mucho más compleja y perturbadora. Capítulo 5. El telón se levanta. La investigación sobre Marquitos Toys y Ana Gastelum tomó un giro más profundo cuando la fiscalía comenzó a conectar los puntos detrás de su ostentoso estilo de vida. Lo que parecía ser fruto de esfuerzo y éxito personal no tenía respaldo fiscal ni evidencia de negocios legítimos. Las autoridades descubrieron que no había empresas registradas a su nombre ni actividades económicas que justificaran el flujo de dinero en efectivo que presumían en redes sociales. Lo que comenzó como un cateo se transformó en una investigación exhaustiva que desvelaba una fachada cuidadosamente diseñada para aparentar legalidad. Las autoridades detectaron posibles vínculos entre Marquitos Toys y células del cártel de Sinaloa, lo que encendió las alarmas. Se investigaron operaciones de lavado de dinero, triangulación de fondos y el uso estratégico de redes sociales para infiltrar la cultura narco en las nuevas generaciones. Cada publicación, cada video y cada interacción en redes sociales se convirtió en una pieza clave para entender cómo el crimen organizado utiliza estas plataformas para proyectar una imagen aspiracional y normalizar actividades ilícitas. Lo que antes era entretenimiento, ahora era evidencia. El discurso de trabajo duro y éxito que Marquitos promovía comenzó a desmoronarse bajo el peso de las pruebas. Las investigaciones revelaron que no había emprendimientos ni negocios legítimos detrás de su fortuna, solo una fachada diseñada para ocultar la realidad. Las redes sociales, que habían sido su mayor fortaleza, se transformaron en un arma de doble filo que exponía más de lo que ocultaba. La imagen de éxito que había construido se desvanecía rápidamente, dejando al descubierto una realidad mucho más compleja y perturbadora. La investigación no solo puso en evidencia las inconsistencias en su estilo de vida, sino que también expuso cómo las redes sociales pueden ser utilizadas para encubrir actividades ilícitas y perpetuar una narrativa peligrosa. Las plataformas digitales, que antes eran vistas como herramientas de conexión y entretenimiento, ahora enfrentan el desafío de monitorear y regular el contenido que promueven. El caso de Marquitos Toys subraya la necesidad de un escrutinio más riguroso sobre cómo se utilizan estas plataformas para influir en la percepción pública.
Este capítulo marca el levantamiento del telón sobre una vida que parecía perfecta, pero que ocultaba una realidad mucho más oscura. La caída de Marquitos Toys no solo es un ejemplo de cómo la exposición puede volverse en contra, sino también un llamado de atención sobre los riesgos de glorificar el crimen organizado en la era digital. Su historia deja una lección clara. Detrás de cada imagen cuidadosamente curada puede haber una verdad que duele y que exige ser revelada. Los investigadores siguieron el rastro digital. Analizaron cada publicación, video y transmisión en vivo. Detectaron encuentros con miembros conocidos del crimen organizado, referencias a lugares estratégicos del narcotráfico y un lenguaje codificado que, en conjunto, revelaba una estructura mucho más organizada de lo que parecía. Las redes sociales, que habían sido el trampolín de Marquitos, se convirtieron en prueba clave en su contra. La fiscalía no solo buscaba a Marquitos, sino al entramado que lo rodeaba. Amigos, familiares, colaboradores, todos fueron puestos bajo la lupa. Algunos dejaron de aparecer públicamente, otros cerraron cuentas y varios fueron llamados a declarar. La vida de lujos que se mostraba en Internet comenzó a volverse una carga. Cada camioneta, cada arma, cada fajo de billetes ahora tenía que explicarse. Además, se encendieron las alarmas en instituciones educativas y programas de prevención al constatar cómo cientos de jóvenes replicaban el estilo de Marquitos, idealizando la vida narco sin conocer las consecuencias. La figura del influencer del crimen ya no era solo una amenaza legal, sino también cultural. Lo que en un principio parecía una historia de juventud rebelde y ostentación sin freno, terminó por ser una compleja red de apología al crimen, lavado de dinero e infiltración mediática. Marquitos Toys ya no era solo un personaje de Internet, era parte activa de un fenómeno que el Estado no podía seguir ignorando. Capítulo 6. Influencers del narco. Lo que comenzó como la historia de un influencer terminó convirtiéndose en una advertencia sobre una tendencia alarmante. Los influencers, figuras que antes se limitaban a entretener o inspirar, se han transformado en herramientas para actividades ilícitas. En el caso de Marquitos Toys, su vida de lujo y ostentación no solo era una fachada, sino también un vehículo para lavar dinero, cambiar la percepción del crimen y promover una narrativa peligrosa de excesos financiados por la ilegalidad. El fenómeno del narcotráfico digital ha encontrado en las redes sociales un terreno fértil. Influencers como Marquitos no solo muestran una vida aspiracional, sino que también normalizan comportamientos asociados al crimen organizado. A través de videos, fotos y publicaciones crean una narrativa donde el dinero fácil parece al alcance de todos y la vida peligrosa se presenta como algo glamoroso, casi cinematográfico. Este contenido no solo atrae seguidores, sino que también influye en las aspiraciones de miles de jóvenes, quienes ven en estas figuras un modelo a seguir. Las investigaciones en curso han revelado cómo estas plataformas se utilizan para algo más que aparentar. Los influencers vinculados al narcotráfico no solo buscan fama, sino que también cumplen un rol estratégico: infiltrar la cultura narco en las nuevas generaciones. Cada publicación, cada video, se convierte en una herramienta para legitimar actividades ilícitas y perpetuar un ciclo de violencia y corrupción. Lo que parece entretenimiento es, en realidad, una operación cuidadosamente diseñada para influir en la percepción pública. El caso de Marquitos Toys es solo la punta del iceberg. Las autoridades han comenzado a rastrear a otros influencers que podrían estar involucrados en actividades similares. La pregunta que surge es inquietante. ¿Cuántos más están utilizando las redes sociales para encubrir actividades ilegales sin que nos demos cuenta? Este fenómeno plantea un desafío enorme para las plataformas digitales, que ahora enfrentan la responsabilidad de monitorear y regular el contenido que promueven. Capítulo 7. Después del glamour, la caída.
La caída de Marquitos Toys y Ana Gastelum marcó el desmantelamiento de una imagen cuidadosamente construida. Lo que antes era admiración por su estilo de vida se transformó en críticas despiadadas. Sus seguidores, que alguna vez los idolatraron, comenzaron a cuestionar cómo no habían visto antes las señales de una fachada. La pareja enfrentó el desafío de demostrar que su imperio no era solo una ilusión, pero los datos recopilados por las autoridades mexicanas y estadounidenses contaban otra historia. Las investigaciones cruzaron información sobre cuentas bancarias, propiedades y viajes, revelando inconsistencias que confirmaban las sospechas iniciales. Cada hallazgo parecía desmoronar la narrativa de éxito que Marquitos y Ana habían promovido en redes sociales. Lo que antes era una vida de lujo y glamour se convirtió en evidencia de posibles actividades ilícitas. Las autoridades rastrearon cada movimiento financiero, dejando al descubierto una realidad que contrastaba con la imagen pública de la pareja. En medio del escándalo, Ana intentó distanciarse, reapareciendo ocasionalmente con mensajes ambiguos sobre la envidia y las malas vibras. Sin embargo, su presencia en redes sociales disminuyó drásticamente. Marquitos, por su parte, intentó mantener su personaje desafiante, pero su carisma y frases hechas ya no tenían el mismo impacto. La risa que lo caracterizaba se desvaneció y su figura pública comenzó a desdibujarse bajo el peso de las acusaciones. El futuro de ambos sigue siendo incierto. Aunque no hay sentencias definitivas ni juicios concluidos, el caso de Marquitos Toys y Ana Gastelum dejó un mensaje claro. El narcotráfico ya no opera únicamente en las sombras. Ahora utiliza las redes sociales como una herramienta para proyectar una imagen aspiracional, con filtros, hashtags y millones de reproducciones. Este fenómeno plantea un desafío para las plataformas digitales y la sociedad en general. La historia de Marquitos Toys no es solo la de un influencer bajo sospecha, sino un reflejo de cómo el crimen se adapta y evoluciona en la era digital. Detrás de frases como "aquí no se sufre compa", se ocultan verdades que duelen y que exponen la fragilidad de una vida construida sobre la ostentación y el engaño. Este caso es un recordatorio de que en el mundo de las redes sociales, la línea entre la realidad y la ficción puede ser peligrosamente difusa. La caída de Marquitos Toys no fue producto de un operativo sorpresa, sino de su propia exposición pública. Su cercanía con figuras como el Guano Guzmán, los videos donde presumía armas exclusivas del ejército y su implicación en desplazamientos forzados en comunidades como Las Tapias lo colocaron en el radar de las autoridades. Aunque Marquitos negó cualquier vínculo con el cártel de Sinaloa, las pruebas y grabaciones que surgieron contaban una historia diferente. El cerco se cerró en 2023, cuando un operativo militar en la Sierra de Sinaloa lo obligó a huir. Su presencia en redes sociales comenzó a disminuir y los rumores sobre su paradero se multiplicaron. A pesar de mantenerse libre, su imperio digital empezó a desmoronarse. Las marcas que lo patrocinaban se alejaron, los contratos se cancelaron y su nombre comenzó a aparecer en investigaciones oficiales. La imagen de éxito que había construido se desvanecía rápidamente. La figura de Marquitos Toys se convirtió en un ejemplo de cómo la impunidad, el crimen y las redes sociales pueden entrelazarse en una peligrosa combinación. Su caso expuso cómo las plataformas digitales pueden ser utilizadas para normalizar actividades ilícitas y proyectar una narrativa aspiracional que oculta realidades perturbadoras. Lo que antes era admiración por su estilo de vida se transformó en cuestionamientos sobre el verdadero origen de su riqueza. Hoy, Marquitos Toys representa más que un influencer polémico. Es un símbolo de los riesgos que implica la glorificación del crimen organizado en la era digital. Su historia plantea preguntas urgentes sobre el papel de las redes sociales en la perpetuación de estas narrativas.
¿cuánto más estamos dispuestos a ignorar las señales mientras seguimos con un simple like? Este caso no solo es un llamado de atención sobre los peligros de la exposición pública, sino también sobre la responsabilidad colectiva de no normalizar el crimen organizado. La caída de Marquitos Toys es un recordatorio de que detrás de cada imagen cuidadosamente curada puede haber una realidad mucho más oscura y compleja.